salieron del cobre, que era prácticamente el mono exportador, ¿no? Bien, ahora vamos a otra parte que yo creo que hay que enfrentarla en este debate, economista Roberto Villacreces, usted como investigador del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Todo esto nació porque había pobreza, porque había desempleo, había desencanto ante lo que era la partidocracia. Y hay una realidad allí. ¿Es que fracasó el neoliberalismo en el Ecuador? Bueno, nunca ha existido. O sea, yo me considero un economista liberal clásico. Me parece, no, es como un término despectivo el decir neoliberal. Yo soy un liberal clásico, y si yo me pongo a analizar las políticas que se han implementado a lo largo de los últimos años, jamás en el Ecuador ha existido liberalismo. Jamás ha existido una economía liberal. Jamás, en toda la historia. En toda la historia, definitivamente. ¿Qué faltó para que en Ecuador hubiera realmente liberalismo? A ver, para que exista el liberalismo, ¿el liberalismo qué es? Es una concepción filosófica que lo que nos dice es, o lo que plantea, es el reconocimiento de los derechos que tienen las personas para ejercer libremente el uso de su vida, propiedad y libertad. Sin diferencia, sin condición, todos iguales. Entonces, si nosotros comenzamos a analizar, ¿ha existido verdaderamente libertad para nosotros de vender nuestros productos a quien nosotros queramos? Nosotros podemos, por ejemplo, importar productos de otros países libremente, sin restricciones. No existen. Existen aranceles, existen cuotas de importación, existen restricciones a la importación de determinados productos. No somos libres en ese sentido. También el liberalismo lo que nos dice es, de alguna manera, que el Estado debe ser reducido y concentrarse en determinados sectores. No debe ser un Estado intervencionista. Tenemos un Estado que interviene en todos los aspectos. El patrón, el empleador, es el Estado. Exactamente. Y participa en todo. Si nosotros, desde el chicle que compramos en la tienda, está grabado con un impuesto. O sea, en todos los aspectos de nuestra vida está el Estado educación, en fin, todo este tema que va a aportar, ¿no?, para el desarrollo, siempre el Estado presente. Eso es lo que usted manifiesta. Claro. Pero ¿qué es entonces lo que no le permitió al liberalismo realmente trabajar como en otros países del primer mundo? Bueno, ¿cuál era la cuota ideológica? ¿De dónde procedía para impedirle actuar? A ver, no le dónde viene. Es decir, para que Ecuador no haya tenido nunca un régimen liberal realmente, con la libertad de los ciudadanos, la cuota política que gobernaba, ¿de dónde procedía? ¿Del socialismo, del conservadorismo? ¿De dónde? Para impedirle que el liberalismo dé frutos. Yo creo que el liberalismo nunca se lo implementó, y de hecho no se lo ha implementado, o sea, hubo épocas en el mundo en que se lo comenzó a implementar en mayor medida, pero actualmente, o sea, en la actualidad en el mundo, muy pocos países se pueden llamar un país liberal o un país totalmente de mercado. Siempre existen estados, existe intervencionismo, no existe algo como un estado liberal puro, pero sí existen grados de libertad. Y los países que más libres son los países que se desarrollan, y eso ya hay un estudio. Tengo una estadística de exactamente, ¿sí? hay un estudio de eso que se llama el índice de libertad económica. Mientras más libertad hay, más desarrollo económico existe. Exactamente, no solo desarrollo económico, sino los estadísticas de bienestar, como esperanza de vida, como educación, salud. Exactamente, educación, salud. Todos esos indicadores sin libertad el hombre no se desarrolla, la humanidad. Es que justamente ese es el tema. La libertad lo que permite es que el ser humano... Mientras el Estado coarte esa libertad, exactamente, hay su desarrollo. Exactamente. Y bueno, y no se ha desarrollado, yo creo, en el país, porque hay después de lo que sucedió con Allende y entró Pinochet a la presidencia, hubo una corriente de todos estos intelectuales de izquierda, se trasladaron hacia el país, y de ahí de alguna manera han venido inculcando esta ideología que nunca, y obviamente la historia lo ha demostrado, que nunca ha funcionado, esta ideología socialista y todo. Ahora, Ecuador tampoco no es un país socialista, tenemos que reconocerlo. Hoy día. Hoy por hoy todavía no es un país socialista. Existen tiendas, o sea, existe todavía un mercado, existe propiedad privada de alguna manera, de tal manera que digamos... Todavía no hemos dado ese paso. Exactamente, o sea, tampoco no podemos decir que estamos en un país socialista, pero tampoco no es un país liberal o neoliberal, como lo quieren decir. Ya, es decir, tenemos ciertas anclas que no nos han permitido realmente avanzar. Yo podría catalogar a la mayor parte de nuestro sistema económico como un sistema mercantilista, o un sistema de privilegios, donde existen empresas privadas, pero utilizan al Estado, utilizan el poder que tiene el Estado para usufructuar determinados grupos. O sea,
es el país de... Claro, pero es que también se dice que ciertos grupos deben de acogerse a ciertos sectores que no son tan rentables, salvo que se les dé el monopolio o se les permita algún privilegio, porque los grandes sectores están en manos también del Estado. ¿Será cierto esto? No, yo creo que en algunos sectores no es así. Cuando hubo la protección arancelaria, por ejemplo, por el sistema cepalino, en donde se prohibía la importación, se desaprovechó por parte... Sí, bueno, eso es parte también de la concepción del crecimiento hacia adentro, ¿no? Ajá. Eso fue... Que más o menos estuvimos o estamos a punto de hacerlo acá. Eso se lo quiere implementar, o sea, esa concepción de crecimiento hacia adentro que nunca ha funcionado y que fue promocionado por la CEPAL y obviamente por Raúl Prebisch, este argentino, nunca ha funcionado. Se lo implementó, y de hecho ya se lo implementó aquí mismo en el país, en la década de los 70, y no funcionó. Hasta el año 95. Todas estas políticas de control de precios, de crecimiento hacia adentro. Sí. Yo me acuerdo que esta concepción a mí me la daban en el colegio. Por eso digo que mucho de esta ideología viene de las aulas. Sí. Y a mí me decían todo el tiempo en el colegio de que hay que la teoría de la industria floreciente, de que hay que esperar que la industria florezca, de que la industria se desarrolle y de ahí sí abrir nuestros mercados para salir a competir. Yo eso de ahí lo escuché, bueno, tenía 10 años o 12 años en el colegio y hasta la fecha todavía no se logra desarrollar la industria nacional para abrirle al mercado y competir. O sea, siempre dado que no existen los incentivos para producir, sino que ya estas empresas tienen un mercado cautivo, Ajá. no están compitiendo con nadie, sino que ya tienen un mercado ganado. Entonces no tienen los incentivos para Claro, mejorar cada quien que ingresa al mercado que tiene que hacer es desplazar competencia, quitar el trabajo a otro, porque no es que hay un mercado creciendo, ¿no? Claro. Ahora, sobre este asunto, yo quiero irme a la profundidad, economista Roberto Villacreces, y sobre todo en la materia que usted domina. Cuando estamos viendo que hoy día ya estamos aplicando el buen vivir, el summa causae de la nueva Constitución, que reemplazó al bien común de la anterior Constitución, y sobre todo reemplazó a la economía social de mercado, es decir, darle libertad al mercado pero respetando al hombre, a la humanidad, con rostro humano, un mercado. ¿Eso es capitalismo? ¿Se puede decir que ese capitalismo fracasó en el Ecuador? Bueno, definitivamente el desarrollo que hemos tenido a lo largo de los últimos años en la historia del Ecuador es producto justamente de personas, porque eso es lo que es el capitalismo. El capitalismo o economía de mercado, de libre mercado, lo que son individuos, personas de carne y hueso, tratando de comprar y vender libremente, sin coacciones. Pequeña, mediana y gran empresa. Exactamente. El pequeño vendedor de la esquina, que está vendiendo en fundas, en los semáforos, es un capitalista. ¿Por qué no mejoró el nivel de vida de los ecuatorianos y hubo el desempleo también, hubo la pobreza? ¿Por qué? Porque el empresario no aprovechó esa oportunidad de disfrutar, por decir así, de una economía social de mercado, o porque el sistema, como usted lo acaba de decir anteriormente, no le permitió realmente desarrollarse. Ese es el problema. Sigue siendo el problema. No existe un marco institucional, un ambiente de negocios apropiado que permita al empresario desarrollarse como nosotros esperaríamos para poder disminuir los niveles de pobreza. O sea, la mejora en cuanto a la empresarialidad se ha dado, pero a pesar del Estado, no gracias a el Estado. De acuerdo, hay que decirlo así, ¿verdad? Ha habido desarrollo, sí, a pesar del Estado. Exactamente, y no gracias a él. Y no gracias al Estado. Lo ideal sería que, de alguna manera, mejorar este ambiente para que ahí sí nosotros alcanzar los niveles de crecimiento que nos permitirían a nosotros en 20 años, porque eso es lo bueno.